Se conoce como tecnología a un producto o solución conformado por un conjunto de instrumentos, métodos y técnicas diseñados para resolver un problema. Una computadora es un dispositivo informático que es capaz de recibir, almacenar y procesar información de una forma útil. Está programada para realizar operaciones lógicas o aritméticas de forma automática. Historia y generaciones de las computadoras. La primera generación de computadoras surgió de 1940 a 1956. Estaban construidas con electrónica de válvula y con el lenguaje más simple que puede especificarse un programa, llamado lenguaje de máquina. La primera computadora digital en la historia, llamada ENIAC, surgió en 1946 por John Mauchly y John Presper en la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos. Fue una máquina experimental. Era un enorme aparato que ocupaba todo un sótano en la universidad. Pesaba 27 toneladas y era capaz de hacer 5.000 sumas por segundo. En 1949 surgió EDVAC. También fue un prototipo de laboratorio, pero este ya tenía ideas centrales que tienen las computadoras actuales. En 1951, Mauchly y Ecker fundaron la compañía Universal Computer y su primer producto fue UNIVAC 1, la primera computadora comercial, quien fue adquirida por la Oficina del Censo de Estados Unidos. En 1953 se inventó IBM 701 por Joseph Murray y Herman Hollerith. Fue diseñada para introducir datos. Comenzaron a salir una larga serie de computadoras de esta compañía. En 1954, IBM continuó con otros modelos que tenían un almacenamiento masivo llamado tambor magnético. En 1955 surgió SUS Z22 por Konrad SUS. Tenía el procesador de la UNIVAC, pesaba 30 toneladas y necesitaba el espacio completo de un salón. En la segunda generación, las computadoras eran más pequeñas y consumían menos electricidad, pues se reemplazó las válvulas de vacío por los transistores. Tenían lenguajes más avanzados, los cuales reciben el nombre de lenguajes de alto nivel o lenguajes de programación. En 1956, IBM vendió el primer disco magnético llamado RAMAC por $1.230.000. En él se podían guardar 5 megabytes con un costo de $10.000 por cada megabyte. En ese mismo año, IBM estaba creando el primer lenguaje de programación de alto nivel llamado Fortran. En 1959, IBM lanzó el mainframe IBM 1401. Se vendieron aproximadamente 12.000 unidades y tenía una memoria de núcleo magnético de 4.000 caracteres. En 1960, la empresa IBM lanzó el mainframe IBM 1620. Era solo una cinta de papel perforado, pero pronto se actualizó a tarjetas perforadas. Esta fue una computadora científica popular y se vendieron aproximadamente 2.000 unidades. Tenía una memoria de núcleo magnético de más de 60.000 dígitos decimales. En 1962 se desarrolló el primer juego de ordenador llamado Space War. En ese mismo año, la compañía DEC lanzó el PDP-1. Esta fue una primera máquina hecha para la investigación científica. En 1964, la empresa IBM anunció la serie 360. Fue la primera familia de computadoras que podía correr el mismo software en diferentes combinaciones de velocidad, capacidad y precio. Se crearon microprogramas y un juego de instrucciones extendidas para procesar muchos tipos de datos. En esta tercera generación de las computadoras, que ocurre en 1964 a 1971, se caracteriza por el desarrollo de circuitos integrados para procesar la información. Se desarrollaron los chips para almacenar y procesar información. Estas son una pieza de silicio que contienen los componentes electrónicos en miniaturas llamadas semiconductores. Surge la multiprogramación. Las computadoras pueden llevar a cabo ambas tareas de procesamiento o análisis matemáticos. Emerge la industria del software y otra vez las computadoras se tornan más pequeñas, más ligeras y más eficientes. Estas consumen menos electricidad, por lo tanto generan menos calor. Seguimos en la cuarta generación de 1971 a 1988. Aparecen los microprocesadores, que es un gran adelanto a la microelectrónica.
Son circuitos integrados de alta densidad y con una velocidad impresionante. Las microcomputadoras con base en estos circuitos son extremadamente pequeñas y baratas, por lo que su uso se extiende al mercado industrial. Aquí nacen las computadoras personales que han adquirido proporciones enormes y que han influido en la sociedad en general sobre la llamada revolución informática. La quinta generación de computadoras desde 1991, las aplicaciones exigen cada vez más una mayor capacidad de procesamiento y almacenamiento de datos, sistemas especiales, sistemas multimedia, combinación de textos, gráficos, imágenes y sonidos, bases de datos distribuidas y redes neutrales. No solo son algunos ejemplos de estas necesidades. Una de las principales características de esta generación es la simplificación del ordenador, además de mejor desempeño y mayor capacidad de almacenamiento. Sexta generación. La sexta generación se podría llamar a la era de computadoras inteligentes basadas en redes neuronales artificiales o cerebros artificiales. Serían computadoras que utilizarían superconectores como materia prima para sus procesadores, lo cual permitiría no malgastar electricidad en calor debido a una nula resistencia. Comienza en el año 1999, donde popularizan las pantallas LCD2 y hacen a un lado a los rayos catódicos, en donde se han dejado los DVDs y los formatos de disco duro ópticos. La séptima generación de las computadoras ha llegado a reemplazar la TV y los equipos de sonido, ya que ha logrado un alcance digital por medio de la capacidad de los discos duros que está avanzando tan rápidamente, en donde este se convierte en un centro de entretenimiento. La octava generación de computadoras se refiere fundamentalmente a la exploración y expansión de la nanotecnología, la realidad virtual y la computación cuántica, para así llegar a producir en un futuro cambios importantes en los equipos informáticos. Según la cronología de la evolución de las computadoras, se considera que el comienzo de la octava generación tuvo lugar en 2012, cuando Nintendo lanzó al mercado la Wii U, considerada como la primera consola de esta generación.